Bien. Primerísimo. ¿Han visto el nuevo cronograma que se envió con las nuevas fechas? Sí. Bien. ¿Alguna duda, una pregunta sobre ese cronograma nuevo? Ahora sí, el definitorio 4.0. Sí, ya está todo, son todos presenciales. Todo presencial, ¿sabes? El acabose, todo presencial. Bien. Ya ni la modifiqué, ya está, listo. Claro, sí, pero digo, ya ni la modifiqué, si todo presencial, ya no importa que le pongan color lila o lo que sea, todo presencial. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Organizativa? ¿No? Bueno, arrancamos con el tema. No, una cosa a aclarar. No, con usted no es, era con el otro curso, listo está. Bien, el nombre de esta clase es Espacios Públicos y Ciudadanía. Espacios Públicos y Ciudadanía. Esta clase lo que pretende hacer es desarrollar una cuestión que trata de señalar las cuestiones más generales de un problema, que es sobre las cuestiones urbanas y los derechos viales. Ahora, el nombre de espacios públicos es elegido de forma a propósito de esta clase, porque lo que se quiere hacer es presentar un problema general que atraviesa nuestra práctica cívica, que es la relación entre la ciudad y el ciudadano. Si mal no recuerdan, la segunda clase nosotros estábamos hablando de que el ciudadano se caracteriza o toma ese nombre por ser aquel que vive en la ciudad. Somos ciudadanos porque vivimos en ciudades. Y la figura del ciudadano refleja un estatus, un estado, una condición de que se obtienen o se poseen derechos y deberes específicos. Derechos y deberes específicos que de alguna manera nos igualan, nos ponen como individuos iguales a todos los que son parte de esta membresía o de este Estado. Estos derechos y deberes son aplicados o están orientados a un territorio, un lugar. En ese lugar nosotros podemos realizar diversas actividades y diversas funciones. Podemos caminar, podemos correr, podemos cantar, etc. Ahora, la realidad es que todos nosotros como individuos somos distintos. Véanse entre ustedes y verán que no nos repetimos, somos diferentes, tenemos aspectos diferentes, formas de ser diferentes. Pero hay algo que nos iguala, hay algo que nos aúna, hay algo que nos junta, que es el hecho de todos vivir en el mismo lugar, en el mismo territorio, en la misma ciudad. ¿Vamos a tener acá clase? Yo voy a dar clase acá. A las 7:30. Vos haces lo que vos quieras, yo doy clase acá. ¿Qué? Ay, no sé qué estaba diciendo. Todos vivir en el mismo lugar, tienen el derecho de... Tienen el derecho de compartir los mismos espacios. El hecho de vivir en el mismo lugar, en lo mismo, supone que la ciudad de alguna manera homogeneiza. Es decir, la ciudad hace que nosotros como seres heterogéneos, diversos y distintos, nos presentemos como personas homogéneas. Todos nos comportamos o esperamos que nos comportemos
más o menos de la misma manera en la ciudad. Todos tenemos como peatones andar por la calle, cruzar por las esquinas, respetar los semáforos. Que se cumpla o no se cumpla son dos chiroladas aparte. Pero entendemos que la ciudad nos da ciertos parámetros de conducta y nos da ciertos lugares para movernos. De alguna manera, la ciudad, que es algo material, porque la ciudad es física, la ciudad tiene paredes, tiene suelo, la ciudad está construida, no es simplemente un símbolo o una idea. Uno se choca con los cordones de la ciudad. ¿Bien? La ciudad, en este sentido, nos permite desarrollar o no ciertas actividades. Nos permiten cumplir o no ciertos objetivos. Nos, de alguna manera, fortalece ciertas habilidades y de otra manera inhibe ciertas actividades. Entonces, si bien la ciudad tiene diferencias y cambia con el tiempo, las ciudades no permanecen igual, la idea de ciudad y su materia trata de alguna manera de organizarnos. Si quieren, podemos decir que la ciudad cumple con 3 funciones. ¿Bien? Una función política, una función distributiva y una función integrativa. La ciudad genera una igualdad jurídica política en todos nosotros a través de estos 3 actos. A través de su materialidad y sus normas, produce estas 3 situaciones, cumple estas 3 funciones. Díganlo como quieran decirlo, funciones, situaciones. La función política es que la ciudad genera una identidad. Somos de aquí y no de allá. Una identidad que termina constituyendo una identidad colectiva. Nosotros los sanjuaninos, nosotros los, mendocinos, nosotros los chubutenses, nosotros los rausenses. Genera una identidad colectiva. ¿Bien? Una identidad que puede funcionar a escala de barrio o a escala de centro o a escala metropolitana. A veces uno se siente del barrio, somos del 490 Sur. A veces supone una función de ciudad municipal, somos santaluceños. Y a veces puede ser esa identidad a términos mucho más amplios, somos sanjuaninos. Yo no soy ninguna de esas, pero no importa. Y sí, ¿por qué? Estadísticamente he vivido menos en San Juan que en otras ciudades. Dentro de unos años quizás. La cuestión de esta identidad es que permite quizás empezar a tomar en cuenta a ciertos grupos marginados o relegados, a hacerlos partes del colectivo. No importa quién seas, si sos de un grupo marginado, que si son pueblos originarios o comunidades LGBTQ+, o gente que ha sido discriminada, no dejas de ser o un rauncino más, o un santaluceño más, o un sanjuanino más. De alguna manera estás incorporado a eso y podés expresarte desde ahí. Sos parte también de la comunidad política. La ciudad también es distributiva, es decir, la ciudad tiene caminos, accesos, rutas que permiten la movilidad, permiten llegar a distintos centros o locaciones. Distribuye a la gente, porque la gente se mueve por esos caminos. Uno no puede andar por donde quiere, tiene que andar por los lugares señalizados para esos fines, en teoría. Y por último, la ciudad es integrativa,
porque ofrece la infraestructura, los edificios y los equipamientos, por ejemplo el tendido eléctrico, que de alguna manera permite que todos nosotros podamos tener satisfechos las mismas necesidades. Ahora, ¿se entiende esto que acabo de decir? Estas tres funciones. Ahora, todos nosotros sabemos que eso no sucede. Todo esto es lo que debería ser la ciudad, pero la realidad es que la ciudad no nos representa políticamente. ¿Cuántas veces ustedes se han sentido representados por la ciudad en la que viven? Que dicen, bueno, la ciudad me está representando. ¿Cuántas veces han sentido que los caminos que tienen que usar son aptos? ¿Cuántas veces han sentido que los recursos, el agua, el gas, la electricidad, son eficientes o valen lo que tienen que valer? Rara vez pasa eso. Todos nos quejamos de que la luz es muy cara, los caminos están rotos y la ciudad está hecha para unos y la mayoría estamos afuera de ella. Si no vivís en el centro o dentro de la circunvalación, sos un don nadie. Porque, por ejemplo, vos querés hacerte un trámite y bueno, tenés que ir al centro cívico, el centro cívico está acá. Siempre me tengo que tomar los colectivos, bueno, ese es tu problema, no el mío. Decían, bueno, ya veo para quién es esta ciudad, no es para mí, es para otro. Entonces, esta cuestión de que la ciudad tiene que generar una homogeneidad a través de funciones políticas, distributivas e integrativas, pero no lo logra, se llama la paradoja urbana. La paradoja urbana. La ciudad debería representar el acceso a la educación, el cumplimiento de los servicios básicos, el autogobierno, la diversidad de los sujetos, la libertad y la elección de los trabajos, pero la ciudad no cumple nada de eso. Trabajan los que pueden, no se representa la diversidad, no hay autogobierno para nada. No es que vos podés hacer lo que vos quieras. El acceso a la educación, bueno, sabemos que no es fácil. Entonces, la ciudad se presenta como la promesa de acción democrática pública, pero se termina constituyendo como una dominación. La ciudad no está construida para nosotros, sino que parece que la ciudad está construida para controlarnos. Y les doy un ejemplo. Yo sé que pensamos que el servicio de transporte público es deficiente, no funciona como debería funcionar. Ese pensamiento culpa a un ente, una X, no tiene identidad el culpable. ¿Quién es el culpable? ¿El dueño de la empresa? ¿El dueño de los caminos? ¿El que da los subsidios? Es imposible encontrar eso. En esa imposibilidad el problema se disuelve y quedamos donde quedamos, un servicio de colectivos abusivo. Pero en realidad, dicen los teóricos urbanistas y sociólogos, quizás, y solo quizás, es deficiente a propósito. Porque de esa manera tengo controlada a la gente. Una persona que pierde 2 horas de su vida para llegar a su lugar de trabajo y después pierde 2 horas de su vida para volver al lugar de trabajo, suponiendo que trabaja 8 horas y por lo tanto está 12 horas fuera de su casa, es una persona que está cansada, una persona que no va a tener fuerza, una persona que no va a tener ganas de quejarse. La ciudad se construye que parecería que debería liberarte, emanciparte, generarte mayor prácticas democráticas. De alguna manera
parece que lo que hace es sentirnos esclavos de ese funcionamiento. ¿Qué libertad puedo tener? ¿Qué rebelión puedo hacer? ¿Qué representatividad puedo tener si estoy 4 horas en la parada de colectivo? Es imposible. Entonces la ciudad, que sería el concepto básico de desarrollo de la libertad y la democracia, porque así se creó cuando se pensó la ciudad-estado hace 5.000 años, hace 10.000 años, se ha convertido hoy en algo paradójico. En vez de liberarte, te esclaviza. Somos esclavos de los tiempos, de las deudas, de los servicios, de los funcionamientos. En vez de democratizar, está sectarizado. Solamente tienen acceso los que están cerca del centro, los que están fuera del centro, y bueno, manejate. Entonces, esto demanda la necesidad de repensarnos a nosotros como individuos que viven en la ciudad y fomentar un nuevo tipo de cultura, o mejor dicho, fomentar la cultura que se merece, que es una cultura urbana, una cultura de la ciudad, una cultura de la educación vial. La educación vial no es simplemente cruzar la calle cuando hay que cruzar la calle. La educación vial refiere a nuestros compromisos y responsabilidades con la ciudad y los compromisos y responsabilidades de la ciudad para con nosotros. Que no se dejen engañar. La ciudad existe para que ustedes puedan disfrutar sus derechos, no al revés. El que les debe algo es la ciudad, no ustedes. Ustedes ya pagan los impuestos, ya cumplieron su trabajo, ya hicieron lo que tenían que hacer. Ahora, la ciudad tiene que hacer lo que tiene que hacer. Entonces, ¿me entienden esta situación? Entonces, un grupo de arquitectos, pedagogos, sociólogos, científicos, urbanistas, crearon en el 2011 lo que se conoce como el Proyecto Pedagógico Abierto. Ese es el nombre, Proyecto Pedagógico Abierto. ¿Y cuál es la idea? Bueno, la idea es pensar en derechos urbanos. Los derechos que tenemos que disfrutar y que tienen que estar garantizados y se tienen que dar los medios para que se puedan efectuar o efectivizar. Efectuar. ¿Cómo sería? ¿No? Conjugación de efectuar. Bueno. Que sean efectivos. ¿Cómo? Que suena bien efectualizar, pero no sé si está bien. Suena bien porque yo lo digo muy convencido. Presentan 15 derechos. ¿Se los voy a leer todos? Sí, todos. Ahora, nota al pie. Cada uno de estos derechos, por su fuerza y presencia simbólica, pueden ser traducidos a una didáctica, es decir, a una secuencia. No lo vamos a hacer acá, no vamos a traducir todo. Yo después al final, como siempre, les voy a dar un par de ejemplos. Pero les digo que cada uno tiene esa potencia. Entonces, arranquemos. Primer derecho, el derecho al lugar. Todos los individuos, todos los ciudadanos tienen el derecho a mantener su residencia en donde están sus relaciones sociales significativas y de mantenimiento. En criollo, tenés que poder vivir donde trabajás. Si trabajás en el centro de Chimbas, tenés que poder vivir cerca del centro de Chimbas. Si trabajás en el centro de Ciudad Capital, pues tenés que vivir cerca o en centro de Ciudad Capital. Basta decir que eso no se cumple. Vivimos lejos de los lugares de trabajo y tardamos 2 horas en ir,
y 2 horas en volver. Segundo derecho, el derecho a la monumentalidad, de monumento. Los espacios públicos como las plazas y ciertas situaciones viales, ciertos circuitos viales, tienen que tener la representación de nuestra cultura, monumentos que representen nuestra cultura, que nos veamos representados. Creo que más o menos se cumple. Esto es un pequeño paréntesis. A los argentinos les encanta hacer monumentos de lo que sea. Donde vos hay un lugar, hay un monumento. Y este monumento que es del piojito que se cayó del pájaro. Bueno, hacemos un monumento del piojito que... Esa parte, por lo menos yo sé que hay. El problema es que creen que con eso está resuelto todo lo demás. Pero no es así. Derecho a la belleza. La infraestructura pública y los servicios tienen que incorporar la dimensión estética. Edificios arreglados, no derruidos, no cayéndose. Edificios que prueben la calidad urbana. ¿Cuántos edificios conocemos que están rotos con goteras y siguen ahí? El derecho a la accesibilidad. La organización de la ciudad debe ser de tal manera que evite la sectorización. ¿Qué quiere decir? Que no le sea imposible a un grupo acceder a un lado. Es decir, si vos sos parte de cierto grupo social, sea por franja etaria, género, situación económica o cualquier forma de catalogar u ordenar los individuos en grupos, deberías poder acceder a lo mismo que todas las personas. Ejemplo, debería haber una maldita rampa en toda maldita esquina, en toda la maldita ciudad de esta hermosa provincia que es San Juan. Pero no es así. Y la rampa no solamente por el simple hecho de pensar en gente que anda en silla de ruedas. Yo estoy pensando en las personas de la tercera y cuarta edad, que subir escalones y saltar acequias es muy difícil. Y se pueden terminar quebrando. 5. El derecho a la centralidad. No es una cuestión de yoga, de sentirse centrado y nada, el desarrollo psicológico, no. La centralidad es que la ciudad democrática no va a tener un solo centro, debería tener múltiples centros. La ciudad no debería tener un solo lugar donde se haga todo lo importante. Entonces acá en San Juan nos encontramos con que existe una actitud faraónica y monstruosa que es el centro cívico. El centro cívico es un lindo concepto, ¿no? Un concepto donde están todos los ministerios funcionando y si vos querés hacer un trámite vas ahí. La cuestión está en que hay un solo centro cívico. Y San Juan no tiene un solo centro. Es más, San Juan se constituye por un conjunto de ciudades. Santa Lucía, Rivadavia, Chimbas, ¿qué otras más tenemos? Rawson, Caucete, Posito, ¿no? Entonces, si yo estoy en Caucete y necesito hacer un trámite, ¡oh sorpresa! No tengo un centro cívico, tengo que irme. Y eso es invalidar el derecho a la centralidad. ¿Me van entendiendo? El derecho a la valoración. Este derecho está conectado con el anterior. Tenemos que valorar todos los aspectos y áreas de la ciudad. Tenemos que entender que no hay un área más importante que otra.
Porque si yo digo hay una área más importante que otra, voy a decir, bueno, en la área más importante está el centro. Y en las menos importantes, que se manejen. Que fíjense cómo lo solucionan. No, todos valen lo mismo. ¿Saben por qué todos valen lo mismo? Porque en todos hay ciudadanos. Y la ciudad debería estar desarrollada para el ciudadano. Entonces, si hay ciudadano, hay que gestionar para que sea valorizable ese lugar. 7. La ciudad ciudadana. La ciudad tiene que pensar en qué tipo de individuos la constituyen. Ninguna ciudad tiene un solo tipo de ciudadanos. Es lo que empecé a decir al principio. Véanse, somos todos diferentes. Todos tenemos necesidades diferentes, requerimientos diferentes. Algunos más, algunos menos, pero todos tenemos necesidades. Una ciudad ciudadana es una ciudad que se construye según las necesidades de sus ciudadanos. Por ejemplo, una ciudad ciudadana va a pensar el tipo de accesibilidad. San Juan usa enormemente el transporte público. Es muy común el uso del transporte público aquí. Van abarrotados los colectivos. Entonces debería pensarse una manera para economizar, gestionar, potenciar esos recursos. Pero no, los pintamos y le ponemos otro nombre y está todo bien. ¿Eh? ¿Qué pasa? Hasta que salga, por ahora no ha salido la Rotulún. Vienen amagando hace... Vos ves los colectivos que dicen Rotulún. Yo me bajé la aplicación Rotulún. ¿La has visto? Sí. ¿No sirve? Te manda a México, te dice, está todo bien, en México funciona. Y dice, pero yo no estoy en México, estoy acá en San Juan. El derecho a la ciudad metropolitana. La ciudad metropolitana es una idea interesante. Básicamente es, el gobierno está cerca tuyo. No tiene que ser difícil hacer un trámite de gobierno. No te tiene que tomar todo el maldito día. Debería ser eficaz, práctico, útil. Para no venir susceptibilidades, les cuento algo mío. Ustedes saben que los docentes que trabajan en la provincia, por ejemplo, en este instituto, una vez que adquieren un trabajo por concurso, ¿no? Los cargos son concursados, te dan por cierta capacidad, así, en teoría toman los cargos los que son más idóneos, en teoría, ustedes verán si soy idóneo o no. Mi pareja dice que no. Vos sos de todos menos idóneo. Bien. Se crea un expediente que va al ministerio en el centro cívico. No te pueden pagar hasta que ese expediente pase por 2 etapas. Sea firmado por el ministro de Educación Provincial y llegue a Tesorería que te lo habilita. Para que llegue al ministro de Educación, tiene que pasar por 10 oficinas antes. Te dicen que ese camino lo hacen en una semana. La realidad es que mínimo tarda 2 meses y yo he visto que máximo tarda 1 año. Entonces vos tenés que trabajar 1 año sin sueldo por ese trámite burocrático. Eso no es un derecho metropolitano, no es que el gobierno no te está ayudando, te está sumamente jugando en contra. Y dice, vos vivís del aire, chupá piedra, no sé qué vas a hacer, andá a enseñar porque por eso te pagamos. No me estás pagando nada. Te pago retroactivo, sí, cuando el retroactivo te llega con el peso que te correspondía. Entonces, si en 2 meses el peso estaba 190 al dólar, a 200, dice, perdiste un 1% de tu sueldo. Díganme ustedes cómo se sentiría si pierden un 1%. Es un lomo menos, me quedé sin una pizza. Esa pizza me la gané yo. Les doy ese ejemplo para no tocar ejemplo de ustedes, pero todos ustedes se han encontrado con una burocracia del Estado asfixiante,
fría, cruel, indiferente, y eso es la importancia de la ciudad metropolitana, que el gobierno esté para vos, no vos rogándole migajas de firmas y trámites burocráticos al gobierno. El derecho a la tecnología o a la accesibilidad. Claro, debería haber un acceso a redes ciudadanas de Internet público. Hoy en día no hay nada que no tenga Internet. Así como en un momento dijeron, che, como que hay que ponerle luz a todo el mundo, tendría que hacer exactamente lo mismo, che, como que hay que ponerle Internet a todo el mundo. ¿Qué trabajo no tiene Internet? Inclusive los recibos de sueldo son digitales. Ya te lo dan físico. 10. El derecho a la ciudad refugio. Bueno, eso acá sí se cumple, que se aprendió por las malas. Se tuvieron que morir varias personas, pero lo aprendieron. Que es la idea de que la ciudad tiene que tener construcciones específicas que sirvan como asilo en situaciones de emergencia o desastre natural, ¿no? Acá tenemos varias construcciones antisísmicas y, por ejemplo, el estadio es un lugar, si hay un desastre, se puede juntar la gente ahí. Está pensado no solamente como estadio de deportes y ciertas cosas, sino para reunir gente. Y varias escuelas del centro también están pensadas con eso, y muchas escuelas que son municipales están pensadas también con eso, ¿no? Esa idea acá más o menos se aprendió luego del 44, dijeron, che, como que un bajón que se te muera la gente, y empezaron a hacer eso. Por lo menos que se te muera la gente de edificios. El derecho 11, este es uno de mis favoritos, el derecho a la seguridad. Vos tenés que moverte por los espacios públicos, una vereda, una plaza, una parada de colectivo, sin miedo a que te maten o que te roben. Nosotros, que pertenecemos a la última camada que funciona en el Instituto San Martín, salimos tarde, los colectivos llegan más tarde, sabemos de primera mano que no nos sentimos tan seguros. Uno va y no hay nadie, no hay un policía, no hay luz. Acá hay otro de los que me gusta. El derecho al empleo. La ciudad tiene que estar pensada para sus números de habitantes. Una ciudad que está pensada para su número de habitantes da tanto trabajo como ciudadanos laborales puede tener. Porque la ciudad está pensada para contener a sus habitantes. Es para eso la ciudad. ¿Para qué es una ciudad? Para vivir en ella. ¿Y cómo puedo vivir si no trabajo? La ciudad tiene que estar pensada para que ofrezca trabajo a todo el mundo. Bueno, no, eso no es así. La gente no tiene trabajo. Dice, no tengo trabajo. ¿Cómo no tenéis? No hay. ¿Cómo que no hay? No hay. Tercero, el derecho al medio ambiente. Esta idea de los recursos sustentables, el cuidado, esto no lo voy a desarrollar porque el miércoles, ¿cuándo tenemos vuelta? El miércoles vamos a hablar sobre este tema, así que lo dejo ahí. Ya la próxima clase va a ser sobre esto. 14. El derecho a la expresión afectiva. Todos nosotros tenemos derecho a presentar nuestro modelo de vida sin que nadie nos lo impida. Si yo quiero ir de la mano con Jacinto Flores, tengo todo el maldito derecho de ir de la mano con Jacinto Flores. Y si yo quiero besarle la boca en medio de la plaza a Jacinto Flores, tengo todo el derecho de besarle en la boca en la plaza a Jacinto Flores. Y si mientras lo beso le quiero tocar el trasero, tengo todo el maldito derecho de besarle y tocarle el trasero a Jacinto Flores, que tiene un gimnasio y está más bueno que comer pollo con la mano. Nadie me puede impedir a mí expresar mis afecciones, siempre que no esté matando a nadie, ¿no? Qué sé yo, una violación, eso no es afectivo, eso es violento. Nadie me puede impedir a mí, nadie me puede venir, no puede venir un policía a separarme de Jacinto Flores,
O saque la mano de usted ahí. Y uno dice, bueno, quizás ese policía es homofóbico. Pero también he visto policías que separan a parejas que se besan, entre comillas heterosexuales. Entonces, nadie les puede impedir expresar su amor o sus afectividades en un espacio público. Sí. Que lo hacen con la excusa de que hay niños. Ahí, ¿qué opinan ustedes? Que es una pelotudez. Ahora, dicho pedagógicamente, es un abuso de autoridad. Es aplicar la moral de uno, el policía o la policía, usando un individuo, un sujeto, como manera de manipularte. Hay niños, ¿y qué? Los niños que aparecieron de las plantas, los cosechamos de la manzana. ¿Cómo carajo cree usted que aparecen los niños? Con afecto. No hay otra manera. A menos que usted tenga niños in vitro y tenga tanta plata para ponerlos, o sea, ponerlos in vitro, no hay manera de que el niño no aparezca sin un afecto anterior. Se llama juego previo, inténtelo, su esposa lo va a agradecer. Perdón, me saca de quicio la gente que trata de... No vos, no es que vos me sacás, sino esa hipotética situación. Exactamente. Y el último derecho es el derecho de igualdad jurídica. La igualdad jurídica. Todos los que viven en la ciudad tienen el derecho de ser tratados como iguales. Parecería innecesario. Parecería que no tendría que gastar saliva en decir esto. A ser tratado igual, igualdad jurídica. Porque todos nosotros sabemos que no hay igualdad jurídica. ¿Cómo puede ser que algunos lo atrapen, a otros no? ¿Cómo puede ser que algunos tengan que pagar multas, otros no? ¿Cómo puede ser que unos pueden saltarse la fila y otros no? ¿Qué está pasando? ¿La ciudad es para todos o es para algunos? El derecho al lugar, a la monumentalidad, a la belleza, a la accesibilidad, a la centralidad, a la valoración, a la ciudad ciudadana, a la ciudad metropolitana, a la tecnología, a la ciudad refugio, a la seguridad, al empleo, al medio ambiente, a la expresión y a la igualdad jurídica son derechos que tenemos que inculcarles a nuestros estudiantes para generar una cultura de la vialidad. La cultura de la vialidad no es simplemente poder cruzar en la esquina cuando está el semáforo en rojo. Eso es solamente una simple expresión, un ejemplo específico de algo mayor que habla del respeto y el trato hacia el otro de manera igualitaria. Como ciudadano, en todo lo que es público, es decir, en todo lo que es accesible como las veredas, las... Aparte de decirle del semáforo en rojo, la vereda, decirle que hay muchos huevones en bicicleta que no le toca bocina para saludarlo y te putea. Que te hace que tenga que te hace faquio. Bueno, no hay problema. Bueno, gracias. ¿Te puse asistencia? Sí. Bueno, listo, vaya. Gracias. No sé. Entonces no. ¿Querés que te ponga presente? Puede ser cuando termine la clase o ya te tenés que retirar. No, después. Dale, así sigo explicando. Sí, yo no hay problema. Después me avisan y yo les pongo presente a los demás. Derechos urbanos, creo. Creo hay dos textos sobre educación vial, uno de esos dos. Bien, ahora creo que se llama derechos urbanos, no me acuerdo el nombre, después de última lo busco. Acá hay un tema. Según los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación del 2018, que son los que están en vigencia,
por lo menos hasta el nuevo aviso parece que se están redactando unos nuevos, así que todo esto que les enseño quizás cuando se reciban no sirva absolutamente para nada. Bienvenidos al mundo de la educación. ¿Sí? Establece que de toda esta cultura que yo estoy señalando y de estos 15 derechos que se tienen que aprender y desarrollar y fortalecer, hay uno y solamente uno que en PEP hay que acentuar, que yo estoy profundamente en desacuerdo, que es el de accesibilidad. A través de la idea de que nosotros como educadores de primaria tenemos que enseñar la vialidad, es decir, simplemente el cruzar por la vereda, respetar los semáforos, etc. Por lo tanto, esta parte que queda de la clase, les voy a enseñar eso. Ahora, hay un motivo de por qué enseñar esto. O sea, no es que sea una locura o una estupidez. Tiene su justificación. El tema es que esto es una pequeña partícula del todo que es la cultura vial. Pero bueno, la cuestión está en que todos nosotros, indistinto quiénes seamos, en la medida en que somos ciudadanos que viven en la ciudad o en las afueras de la ciudad, pero en la ciudad al fin y al cabo, somos transeúntes. ¿Saben lo que es un transeúnte? Alguien que transita. Todos nosotros transitamos, nos movilizamos, circulamos, nos trasladamos en la ciudad. Ninguno de ustedes llegó aquí haciendo camping en el patio, bañándose con la manguera del jardinero. Salen de su casa, salen del trabajo y vienen aquí. Vienen en colectivo, vienen en auto, vienen en bicicleta, vienen caminando. De alguna manera han tenido que cruzar calles, han tenido que moverse, esquivar a otros individuos, seguir ciertas señales. Se han desplazado y por lo tanto son transeúntes. Los que manejan en auto también son transeúntes, todo el que se traslada. La ciudad no es algo que está fijo. Es algo donde se mueven las cosas constantemente. Circulan personas y circulan objetos. En la medida en que circulamos y reconocemos a aquellos otros que circulan, estamos haciendo evaluaciones, valorando, haciendo juicios. Estamos haciendo un seguimiento de las normas de tránsito. Todos nosotros estamos atravesados por un conjunto de normas de cómo transitar. No vamos a chocar y pegar una piña en la cara a alguien porque queremos pasar primero. No le vamos a sacar a la vieja el bastón para que se caiga y yo pueda avanzar por la fila. No lo hacemos. Quiero creer. O poner el pie. O tirarle un chicle en el pelo para que se lo esté sacando y vos pasar. Nadie hace eso. Nosotros seguimos ciertas normas. Cedemos el paso, no cedemos el paso, respetamos los semáforos, no respetamos los semáforos. Todos nosotros estamos atravesados por cientos de normas que quizás no las podemos nombrar. No le podemos decir, estoy siguiendo la norma X, pero sé que lo estoy siguiendo. Es más, cuando alguien no lo sigue, lo miramos con malos ojos. ¿Qué te pasa? Pasaste en rojo, te colaste en la fila, me empujaste, esperá que yo pase. El respeto a las normas de tránsito habla también del respeto hacia los otros. Porque todos circulamos, estamos todos en el juego del movimiento y el desplazamiento. Entonces, respetar el movimiento del otro es respetar la libertad del otro. Todos tenemos esa idea
de que un ejemplo de la libertad es el poder moverse como uno quiera, ¿no? La libertad siempre es moverse, un tipo de acción, desplazarse, poder entrar a los lugares sin que te miren mal o sin que te maltraten. Entonces, las normas de tránsito juegan con esa lógica. ¿Estamos hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Un interrogante? ¿Un insulto? ¿Un comentario? ¿Una nota al pie? ¿Un color? Qué aburrido, ¿no? Algunas nociones básicas. Las normas de tránsito se aplican a tres cosas: el peatón, el pasajero y el conductor. Peatón viene de esa vieja palabra en latín, pied. Es como pie, pero con una D al final. Pied. ¿Qué significa? De a pie. Esto. Andar de a pie. Hasta 1933, la idea de peatón como tal no existía para la ciudadanía. Pero en 1933, en la Carta de Atenas, que se firmó ¿en dónde? Grecia. No, en Atenas, que está en Grecia. No se firmó por toda Grecia, no le quedaron todos poblados por corriendo. De Atenas. ¿Que se firmó en dónde? Muy bien. Pregunta de parcial. ¿Dónde se firmó la Carta de Atenas? En Atenas. ¿Dónde queda Atenas? En Grecia. Grecia, Europa. Europa, en el mundo. El mundo del sistema solar. El sistema solar en la galaxia de Andrómeda. La galaxia de Andrómeda en la nube de Oort. La nube de Oort no sabemos todavía dónde queda. En el espacio. ¿No saben lo que es la nube de Oort? No dije orto, Oort. Oort. Oort es el cúmulo de galaxias del universo observable. Hasta ahí podemos observar por ahora. ¿Ya? Bueno, pero para que entiendan la diferencia entre Oort y orto. ¿Sabes lo que significa orto? Que orto en griego significa origen. Entonces cuando te mandan al orto, te mandan al origen. La gente cree que todos son insultos, pero es porque no conocen las palabras. Como el carajo. El carajo es el mástil más alto del barco. Andate al carajo era subirte ahí arriba a observar las costas, ¿no? Hay que desmistificar el poder abusivo de las malas palabras, me parece a mí. Hay que darle una carta de amnistía y entender que las malas palabras tienen un verdadero poder expresivo. Cuando la Carta de Atenas, porque no expliqué, me colgué hablando de... es que ustedes me dan charla. En la Carta de Atenas de 1933 se estableció por primera vez y a nivel mundial que el peatón tiene un lugar específico para circular, la vereda. ¿Qué quiere decir? ¿Que antes los peatones flotaban por ahí? No. Caminaban por la calle, porque no había veredas. Había pequeñas vereditas que eran en realidad las entradas de casas, nada más. Pero no había una vereda como tal. 1933. Recién en 1933 dijeron, che, como que conviene tener a los peatones en veredas, porque en las calles como que hay vehículos que los pueden matar. Dice, ¿vos estás seguro? Y sí, dale. También, sí, exactamente. El pasajero
es aquel que adopta un medio de transporte que tiene una ruta y un horario. Por ejemplo, un autobús, un taxi, un trolebús, un tranvía, un ferrocarril, un ferry, un teleférico, una telecabina, un metro, un avión, un globo aerostático. Qué lindo sería trabajar en globos aerostáticos, ¿no? En 1830, aparecieron los primeros transportes públicos en Argentina, tranvías a caballo. Y en 1880 aparecieron las primeras rutas, es decir, por ejemplo, el tranvía a caballo azul iba de Chacarita a no sé qué tal lado, ¿no? El tranvía de caballos verde iba de Recoleta a no sé qué otro lado, ¿bien? Rutas. Entonces vos sabías cuál tomar. Este dato, que parece menor, sirve para dos cosas. Por un lado, entender que el transporte público tiene una fecha de origen en Argentina. Segundo, que uno de los primeros países en tener transporte público fue Argentina. Tercero, que cuando les tengan que tocar temas tan insulsos y aburridos como la tradición y las fiestas patrias de Argentina, pueden tomar por los años 1800 ejemplos como estos e incorporar y hacer más sabrosa su secuencia, que decir la escarapela, el guiso, el que vende empanada. Bueno, yo no voy a hacer ni eso, voy a hacer de caballos que tiran carros y van rapidísimo para llegar a un lugar, ¿no? Es mucho más divertido eso. Pero bueno, ese soy yo, que le gusta ponerle picante a la historia. Bueno, no hay que poner, la historia ya es picante de por sí. Y después está el conductor. El conductor es una persona capacitada para conducir un mecanismo de dirección con un motor para llevar personas, mercancías o animales. Parece que la palabra conductor proviene de una palabra antigua del francés que no sé pronunciar, así que la voy a castellanizar. Sería chaufeur, C-H-A-U-F-F-E-U-R. Ya es difícil pronunciar el francés moderno, el francés antiguo, olvídate. Eso se lo dejamos para especialistas en lengua francesa antigua. Parece que chaufeur significa calentador, que era el oficio de esos gente que trabajaban los trenes y tiraban el carbón para que la locomotora vaya más rápido. Bueno, se ve que de ahí viene la palabra. Bien. Estas normas de tránsito se aplican de igual manera para el peatón, para el pasajero y para el conductor, pero hay una salvedad. El conductor tiene más responsabilidades. ¿Por qué? Porque maneja una máquina con la que se pueden producir accidentes. Entonces tiene mayor responsabilidad respecto a lo que sucede en la circulación. Nosotros tenemos que preparar a nuestros estudiantes para ser ciudadanos, en principio peatones, después pasajeros y finalmente conductores, que puedan circular por la vía pública con conciencia, que entiendan cuáles son sus responsabilidades y cuáles son sus derechos. Por ejemplo, cuándo tiene que parar un auto cuando ellos pasan. Por lo tanto, una de las cosas principales que piden los lineamientos curriculares que hay que enseñar son las señalizaciones, las señales de tránsito. ¿Puedo borrar? ¿Estamos hasta aquí? ¿Alguna duda, una pregunta? ¿Un chiste de Condorito? ¿No?
¿Leían Condorito? ¿Sigue saliendo Condorito? ¿No? Y sí, porque como que era medio sexista Condorito. O se dejó de salir porque el concepto de tira cómica ya no se consume. Respuesta a media. Las dos cosas. Es chilena, o era chilena Condorito. Pero hicieron una película Condorito. ¿No te gustó? Ah. Era en 3D. Bueno. Hay 4 tipos de señales. Prescriptivas, preventivas, informativas y transitivas. ¿Qué? El segundo son preventivas. Vamos a explicarla a las 4. ¿Las 4? Sí, las 4. Es mejor que explicar 15, ¿no? En realidad no, porque hay subtipos, pero no importa. Transitivas. Las señales prescriptivas tienen como finalidad indicar a los usuarios cierto límite que rige en el tránsito, en el moverse, en el circularse. Como que presenta un límite en un sector de la ciudad. Y hay de 3 tipos: las que prohíben, las que restringen y las que priorizan. Prohibir, restringir, priorizar. Prohibir, restringir, priorizar. Las que prohíben, dicen que cierta acción no puede hacerse. No se hace. No, nene, no se hace. Las que restringen, ya voy a darles un ejemplo de cada una, ¿no? Pero les explico todas. Las que restringen indican ciertos límites. Hasta aquí se puede hacer, más allá no se puede hacer. ¿Bien? Estos límites pueden ser de vehículos, de carriles, etc. Y lo que priorizan, hablan justamente, como dice la palabra, a quién le corresponde ir primero o qué puede pasar primero, ¿no? Organiza el orden del tránsito. Estas señales mayormente son rojas con fondo blanco y letras negras. Entonces te encontrás, por ejemplo, qué sé yo, un círculo que te aparece todo rojo y en negro, ¿no?, la E de prohibido estacionar. ¿Bien? O te encontrás otro círculo todo en rojo con una flecha que muestra, qué sé yo, a la izquierda o a la derecha y una franja y vos decís, bueno, prohibido girar a la izquierda o a la derecha. ¿Entienden? Después te puedes encontrar que te dice, te encontrás el círculo rojo, fondo blanco y una letra que dice y unos números que dicen 90. Máximo de velocidad 90 kilómetros por hora. ¿No? ¿Se entiende? Y después de prioridad, por ejemplo, te muestra que los camiones tienen prioridad o los peatones tienen prioridad o etcétera. ¿Se entiende? Muy bien. Señales preventivas. Hay 2 tipos de señales: las de peligro y las físicas.
Las señales preventivas lo que hacen es advertir al usuario, ¿no?, de la existencia de un peligro o de situaciones que suceden y que pueden suceder de manera imprevista en ese lugar. Entonces tenemos, por ejemplo, las preventivas de peligro que te indican que tenés que tener extrema precaución. ¿Bien? Extrema precaución, atención. Las físicas te dicen que hay ciertas condiciones en el terreno. Entonces, mayormente estas preventivas vienen en triángulos, ¿bien?, con letras rojas, letras negras, perdón, y bordes rojos, o vienen en forma de diamante con fondo amarillo y letras negras, ¿no? Tenemos como esos dos tipos de señales. Entonces, qué sé yo, a ver, ¿qué tenemos acá? Acá tengo los ejemplos, ¿no? Yo después les mando una cartilla de todas las señales. Por ejemplo, te encontrás de fondo amarillo y un símbolo negro de una flecha que hace este movimiento en zigzag. Y es precaución, camino sinuoso, ¿no? Que es sinuoso, que te obliga a tener muchas curvas, ¿no? O te encontrás con que aparece una subida y un auto subiendo. Precaución, pendiente, ¿no? O si no, te aparecen, por ejemplo, qué sé yo, niños jugando, ¿no? La imagen de niños jugando. O te aparece animales sueltos, ¿bien? O te aparece la imagen de camino dañado, ¿no? Te muestra un camino todo roto. Entonces vos sabés que esa ruta tenés que tener cuidado porque no está mantenida, ¿no? Y así. Es fácil entender las señales. ¿Estamos hasta acá? Las informativas. Las informativas son de tres tipos. De nomenclatura, de característica y de información. A ver, este tipo de señales mayormente son como rectangulares o cuadradas con fondo verde o fondo azul, ¿bien? Y por ejemplo te encontrás, la de nomenclatura te dice la altura de la calle, te dice, qué sé yo, Estados Unidos al 1000. Si se fijan, mayormente son azuladas o ese tipo de colores, con letras blancas, ¿no? Eso, la nomenclatura te dice una altura, o te dice a 500 metros salida a tal lado, o te dice a 7 metros estación de servicio, ¿no? Te establece una distancia y un numerador. La de característica te dice básicamente si la calle tiene ciertas modificaciones a tener en cuenta. Por ejemplo, a partir de aquí empieza la ruta nacional. Entonces vos sabés que hasta este punto era ruta provincial y se legislaba por las leyes provinciales, pero a partir de ahí se legisla por las leyes nacionales. Un ejemplo está en que la policía protege y vigila las calles y las rutas provinciales y Gendarmería vigila y protege las calles nacionales. Por eso te paran distintas personas en distintos lugares. Bien, por más que la ruta provincial pase por el medio de la ciudad, no importa. Tienen distintas jurisdicciones. ¿Se entiende? Y la informativa te dice básicamente
Sobre servicios y lugares turísticos, museo, hotel, aeropuerto, parada de colectivos. Antes existían las de servicio de teléfono público, ¿no? Cuando había cabinas te avisaban, ya no existe más eso, ¿no? Pero las de SOS también, que te muestra el telefonito. De hospital, te avisa que hay un hospital cerca o una estación de policía cerca, ¿bien? Te informa de esas cosas. Y por último, las transitorias. Las transitorias mayormente son naranjas y no necesariamente son ay, que se me fue la palabra. No es letrero. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, donde dicen la altura de una calle. Me sale señal, pero ¿no tiene otro nombre? Eso, no son solamente carteles. Pueden ser las transitorias, pueden ser conos naranjas, por ejemplo, o vallas naranjas. No es solamente un cartel, como los otros. Los otros son siempre carteles. Estas pueden ser carteles, como pueden ser otros elementos que señalan. Barriles, a veces naranjas, a veces te ponen unas sogas o unas cuerdas fluorescentes y naranjas, ¿no? Siempre son naranjas con negro. ¿Y qué hay? Bueno, hay un solo tipo. Señales que te acercan o te avisan de que en ese lugar hay actividades de construcción o de mantenimiento. Por tiempo limitado, 2 horas, 6 meses, pero te avisan. Te avisan de que te vas a encontrar cosas que no esperarías. Por ejemplo, escombros, tierra, polvadera, personas moviéndose. ¿Bien? ¿Cómo? Personas que están peor señalizadas porque hay muchísimos que no, otra vez por archivo y hay una zanja. Claro, y no te... Bueno, eso es un error. Pero ni siquiera de color mágico. Pero mira, peor que eso yo he visto cuando paran enormes camiones en la calle y te cortan la vereda también y vos tenés que bajar a la calle. Se debería poner un camino de conos para que el peatón pueda transitar y volver. Pero eso no se hace. ¿Te tomé de asistencia? Sí, no. Bueno, ¿listo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Todas estas señales son importantes aprenderlas o enseñarlas porque refuerzan la cuestión de que todos somos iguales y todos tenemos que respetarlas. No es que te podés hacer el vivo y no hacerla. Nosotros tenemos una pésima cultura vial porque no nos vigilan, no nos regularizan, no nos responsabilizamos. Creemos que es una vivada y somos muy copados cuando pasamos en semáforo rojo y nadie nos ve, o cuando pasamos con el carnet vencido. Somos muy astutos. En realidad estamos atentando contra nuestros conciudadanos. Y después nos quejamos cuando nuestros conciudadanos atentan contra nosotros. Y bueno, pero vos también, ¿a qué estás jugando? ¿Al qué? ¿Al póker? Bien. ¿Hay alguna duda? ¿Hay un interrogante? ¿Algún comentario? ¿Una nota al pie? ¿Les tomé asistencia? Bueno. ¿Nada? No, las de características que no alcanzó el lugar especial. Las características te hablan sobre ciertas situaciones de la calle o el territorio. Yo di el ejemplo de cuando te avisan que hay un cambio de ruta. Te dice que hay algo específico en este lugar a tener en cuenta. Bueno. Entonces, cuando nos toque realizar una microsecuencia, ya no vamos a querer virtual, la tenemos que hacer acá. No, los días de la microsecuencia se entregan y las conversamos entre todos. Eso, ¿cómo va a trabajar? ¿Puedes explicar? El día de la microsecuencia la traes hecha y entre todos la vemos, sus fortalezas y sus debilidades.
y me la entregan, ¿no? Termina la hora. Sí, o la pueden traer digital. Cuando termine la clase o en el transcurso de la clase. Cuando termine la clase, la tengo que tener yo de alguna manera. En papel o digital. ¿Bien? Eso lo decían ustedes. A mí me es más cómodo digital. Pero bueno, si ustedes leen más cómodo papel o lo que sea. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Lo que me queda, les hablaré siempre de algunas formas de transferir esto en el aula. Cómo transferir algunos de estos contenidos de los que se ha hablado en el aula. Son unos pequeños ejemplos para dar algunas ideas. Tengo un libro sobre educación vial, consecuencias. Si me hacen acordar, se los paso. Me tienen que hacer acordar. Díganme, si me dicen sí, no cambia absolutamente nada. Ahora, me tienen que mandar un mensaje y me tienen que decir, profe, pásemelo. Porque yo, me dicen, me mandan el mensaje y se los paso. Porque me olvido. Yo llego a mi casa y digo, ya está, listo. O sea, mi trabajo está hecho. Qué genio que soy, aguante Gabriel. Yo te digo a todas partes. Bueno, cosas que se pueden hacer. Podemos quizás hacer un circuito, ¿no? Con obstáculos, subir, bajar, esquivar, ¿no? Que sea divertido, como un juego, donde le tomamos un tiempo a los estudiantes para que de a uno lleguen del punto A al punto B. ¿Bien? Qué sé yo, saltar con las ruedas, bajarse, rodar, no sé, un circuito con obstáculos. Una vez que se ha hecho ese circuito, el circuito hay que pensarlo para las 3 cosas que les voy a decir. Punto 1, ir con tu propio tiempo y autonomía. Punto 2, una vez que se ha hecho eso, hacer el circuito de vuelta, pero actuar según te lo va diciendo alguien. Es decir, una persona te dice, ahora dobla a la derecha, ahora agachate, ahora subí, etc. Una vez que se ha hecho eso, se puede hacer una tercera vez el circuito, vendados los ojos, y volver a hacerlo el mismo circuito. ¿Qué se pretende hacer con esto? Primero, la importancia del desplazamiento. Segundo, la importancia de la responsabilidad de uno para con el otro. Y tercero, incorporar algo que cae de maduro en el desarrollo de la cultura vial. Prestarle atención y respetar a aquellos otros ciudadanos que tienen dificultades para moverse en los espacios públicos. Dificultad de visión, no necesariamente que sean no videntes, simplemente que tengan mala visión. Dificultad de movimiento, no necesariamente silla de ruedas, en muletas, en bastón, ¿no? Entonces tomar conciencia de eso. Y se puede preguntar cómo se sintieron cuando se movieron de esa manera, ¿se les pareció fácil? ¿Qué pasaría si lo hicieran todo el tiempo? ¿Cómo creen que se sentiría alguien si lo hiciese así? Si tuviese que moverse por la calle como ustedes se movieron por aquí, esperando lo mejor de los demás, ¿no? Entonces, la idea de eso es eso, tomar el movimiento de uno, la autonomía de uno, que también en la última se refuerza eso, pero generar una reflexión respecto al tránsito, a lo que se transita. ¿Se entiende? Esa es una forma, ¿no? Bueno, está el famoso juego que con cajas de cartón o con ciertas cosas podemos generar autos y generar circuitos, ¿no? Y hay un circuito, hay una cosa muy interesante que se puede hacer. A ver si me sale. Bien.
Bien, como verán, he hecho 3 circuitos acá. Mando la foto, que la estoy mandando ahora. Ahí está. Tengo 3 circuitos, el A, el B y el C. Entonces, ¿qué haríamos acá? Lo que podemos hacer es generar un espacio, por ejemplo acá en un lugar como este, que, qué sé yo, con cinta de papel blanca, con algo que marque este circuito que yo he hecho, ¿no? Entonces, vamos a jugar a ser peatones, pasajeros y conductores. Entonces tendríamos un circuito, por ejemplo el A, que son los conductores que tienen que estar dando siempre vuelta, ¿no? Así. Tendríamos un circuito de peatones que van pasando por las esquinas y un circuito de pasajeros que lo va llevando. El pasajero va a hacer la cola, o sea, está como una cola de conga. Entonces, uno como docente hace del semáforo rojo, verde, amarillo. Entonces, en rojo avanzan ciertas personas. En amarillo, precaución, que se vayan preparando, ¿no? En rojo, no, detienen. ¿Dije rojo avanzan? Sí. No, en rojo se detienen. En amarillo, precaución, y en verde avanzan. Entonces, ustedes hacen el semáforo para los vehículos y se autogestionan. La idea es que el estudiante vaya aprendiendo a cruzar. Uno le va diciendo, lo sumo, mirá, ahora tienen que cruzar los peatones. ¿Entienden cómo es? Se crea un circuito donde vamos ofreciendo esta forma de moverse y tomar conciencia. Otra cosa que se puede hacer es ver videos e imágenes de actos imprudentes. Qué sé yo, alguien manejando y hablando por teléfono y decir, a ver, ¿qué está mal en este acto? ¿No? ¿Qué error? O alguien andando sin cinturón de seguridad. O alguien manejando y hablando por otro lado. O alguien caminando y mirando hacia el piso. ¿Me entienden? Entonces, ir identificando los actos prudentes e imprudentes. Hay otro juego que está muy bueno que se llama distracciones. Podemos dividir los grupos, el aula quizás en 2 grupos. Un grupo, el grupo A y el grupo B. Cada grupo tiene que elegir a un cantante que cante una canción que sepa, que la sepa de memoria de principio a fin. ¿Cómo es el juego? ¿O cómo es la actividad? Le toca al grupo A cantar, canta uno solo. Y mientras canta ese uno solo, el otro grupo tiene que tratar de distraerlo cantando otras canciones. ¿Bien? Y después viceversa. Luego de hacer eso, se pregunta, ¿fue fácil concentrarse? ¿Pudieron terminar la canción? Ahora piénsenlo cuando tienen que cruzar la calle. Uno cuando cruza la calle hay muchos ruidos. Están los colectivos que pasan, las bocinas, las motos, la gente gritando. Entonces la idea es reforzar la concentración para poder desplazarse y prestar atención a lo que es importante a la hora de desplazarse. ¿Entienden? Bueno, voy a dar el último porque creo que están cansados y tienen hambre. Luego de haber hecho todo esto, podemos hacer un lindo cierre. Con los estudiantes generamos un pequeño texto. Por ejemplo, peatón, no camines mientras estás con el celular. Y hacemos que los estudiantes crean muchos panfletitos de eso, en cartulina, y decimos, bueno, vamos a hacer una excursión. ¿No? Una vez que está todo eso armado, buscamos un día y nos vamos a una plaza. De paso, el hecho de ir a la excursión nos permite ya el desplazamiento, poner en práctica las cuestiones viales. Cruzamos cuando se pone
en verde para el peatón y en rojo para los automóviles, ¿no? Prestamos atención, miramos a los dos lados antes de cruzar, y una vez que llegamos a la plaza, nos ponemos a observar cómo se desplazan los demás peatones. Y cuando vemos eso, les preguntamos a los estudiantes quiénes están haciendo bien las cosas y quiénes no. Vamos a encontrar todo tipo de peatones, peatones que miran y peatones que están hablando y no ven la calle o que están escribiendo. Entonces, luego de identificar todos esos, podemos hacer que los estudiantes entreguen esos panfletos. Peatón, por favor, no camines mirando el celular. Entonces, ¿qué hacemos eso? Por un lado, aparte de la excursión y hacer toda esta aventura didáctica, le enseñamos y fortalecemos el compromiso para con el otro, la responsabilidad cívica en términos viales, porque ellos están generando una concientización. Es un poco lo que dicen algunos pedagogos: enseñar es aprender dos veces. Ellos, en la medida que están enseñando a otros a tomar conciencia de caminar sin distracciones, también se están enseñando a sí mismos. Parece mentira, pero... Bien. ¿Alguna duda? ¿Algún interrogante? ¿Sí? ¿Te tomé la asistencia? ¿Cómo es su apellido?